Gracias por todas las cosas que tú haces, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida que tú nos prestas, Señor. Gracias por este día, gracias por la familia, gracias por nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor, por permitirnos estar dentro de tu casa, Señor. Gracias porque no te podemos ver, pero te podemos sentir en este lugar. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te rogamos ahora, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de los presentes y de nuestros hermanos que nos observan a través del internet. Te bendecimos, Señor, y te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti y reconocemos que somos carne, que somos débiles, mas tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres perfecto, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que traiga la memoria, Padre, y redarguya nuestros corazones, de tal forma que podamos, Señor, abrir nuestro corazón con humildad y mansedumbre para recibirla, Señor, y que esta semilla dé su fruto en su tiempo, Señor, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Me dan un amén cuando ya estén preparados? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, quiero hoy hablar de un tema que se llama la unidad, y podemos aplicar el tema a la unidad de la iglesia, a la unidad de la familia, a la unidad del matrimonio, a la unidad entre los hermanos. Y antes de hablar en sí el mensaje, quiero explicar que la unidad no es algo que nosotros lo concebimos, no es algo que nosotros lo creamos, no es algo que está en nosotros. La unidad es un regalo que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu. Es imposible que exista unidad si Dios no diera la unidad. Lo que debemos hacer es más bien mantener la unidad, cuidar la unidad, que la unidad no se rompa. Es como cuando usted recibe un regalo y usted lo cuida, ya el regalo está allí y usted lo va a cuidar, usted lo va a limpiar, usted va a ver que no caiga ninguna cosa que lo dañe. Y esa es la mayor bendición que pueda tener un matrimonio, un hogar, una familia, hermanos o la iglesia. La unidad es el fundamento por medio del cual podemos alcanzar el éxito. Y la unidad no la podemos alcanzar solos. La unidad requiere de que todas las partes tengan el mismo criterio, el mismo concepto para poder llevar a cabo lo que nos hemos trazado. En otras palabras, amados,
tenemos que también analizar el concepto en sí de la unidad. La unidad no es estar uniformes. Por ejemplo, los soldados utilizan un mismo uniforme, ¿verdad? Un equipo de fútbol utiliza un mismo uniforme. Eso se llama uniformidad. La unidad es que todos permanecemos juntos, unidos, con un mismo propósito, aunque existan divergencias de criterio, aunque existan diferencias de pensamiento, el propósito siempre ha de ser servir y agradar a Dios. Esa es la verdadera unidad, porque muchas veces estamos totalmente equivocados y pretendemos que todos tenemos que pensar igual, que todos tenemos que hacer igual, que si yo alzo una silla, los demás tienen que alzar otra silla también, porque todos tenemos que hacer lo mismo. Y no es así. Imaginémonos, amados, si pretendiéramos que la unidad fuera estrictamente uniforme en todas las cosas, que todos vamos a ser igualitos, entonces nuestro círculo, nuestra unidad sería tan pequeño, que ni siquiera podríamos tener unidad entre esposo y esposa. Sería imposible que pudiéramos todos tener la misma conceptos, de tal forma que marchemos como los soldados que marchan a un solo paso. Eso es imposible, amados. Lo que sí tenemos que tener es el vínculo perfecto para que a través de él la unidad se mantenga, porque ese es el don que Dios da a la iglesia. Ese es el regalo de Dios para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se mantenga firme, para que la iglesia vaya desechando toda malicia y pueda ser edificada de tal forma que todos seamos bendecidos y llenos del Espíritu. Por eso es que si hablamos de la unidad es algo sobrenatural, porque no viene de los hombres. La unidad se concibe solo por medio del poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que puede traer paz a las personas, a los corazones de las personas, a la conciencia del hombre. La redarguye de tal forma que el hombre puede darse cuenta de su error y volverse a la senda de justicia. De tal forma que cuando vemos una iglesia que tiene unidad, podemos decir, esta iglesia es sobrenatural. Y es que tiene que ser sobrenatural la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios no tiene los mismos parámetros y los mismos conceptos que tiene el mundo. En el mundo es tú me das, yo te doy. Tú me haces, yo te hago. Tú me saludas, yo te saludo. En la iglesia es totalmente diferente. En la iglesia es pon la otra mejilla si alguien te hirió en la mejilla opuesta. En la iglesia es que todos vamos a estar en un concepto diferente. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno a la vocación que fuisteis llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Quiere decir que la unidad se va a basar en la humildad y la mansedumbre de todos aquellos que pretendan concebir la unidad. No es posible que con altivez, con agresividad, podamos mantener la unidad. Quien rompe
la unidad es aquel que no es humilde, aquel que no es manso, aquel que agrede a los demás, aquel que quiere someter a los demás. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, el primer concilio que hace la iglesia primitiva, ahí por el libro de Hechos, en el capítulo 15 de Hechos, vemos que los apóstoles querían someter a todos, de acuerdo a la costumbre judaica, que todos tenían que ser circuncidados para que sean salvos según ellos. Y el apóstol Pablo tuvo una discusión, dice, no grande, con el apóstol Pedro. Y usted vea cómo aún los santos del Señor tienen diferencias, y fue tanta la discusión que tuvieron que tener otra reunión hasta que realmente se pusieron de acuerdo para que no reine pues la tradición y la costumbre de la ley, sino que fuera la gracia la que trajera tiempos de refrigerio realmente. Y es que cuando hay unidad, eso representa el refrigerio, eso representa la brisa suave del Espíritu, eso representa el rocío que desciende del monte de Hermón hacia el monte de Sión. Ustedes ven, el libro de Salmos dice que es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía, que es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Dice que es el rocío que desciende del monte de Hermón. Y el monte de Hermón es más alto que el monte de Sión. Pero amados, el monte de Sión representa en sí la casa de Dios, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Y de lo alto, amados, del monte de Hermón baja el rocío. Y cuando el rocío cae, trae frescura, trae un clima agradable que hace germinar toda planta y es fructificado todo árbol, amado, de tal forma que se vuelven frondosos. Y esa es la consideración que tenemos que aplicar a la iglesia del Señor. Si estamos en armonía, entonces eso representa el rocío del monte de Hermón, que es tipología, es un tipo del poder del Espíritu Santo, hablando suavemente de tal forma que vivamos en paz, que vivamos en armonía, que vivamos conjuntamente, aunque tuviéramos ciertas diferencias. La unidad por medio de la fe en Cristo Jesús es la que traerá paz a cualquier situación que podamos tener. Imaginémonos, amados, habían 3 bueyes que nacieron en un mismo establo y se criaron juntos. Y desde chiquito estaban juntos, pastaban juntos, hasta que ya llegaron a ser grandes. Y estos bueyes, amados, no sabían ellos, pero un león los estaba viendo siempre. Y el león no tenía éxito porque temía a los bueyes, porque entre los 3 se protegían, entre los 3 se cuidaban, entre los 3 enfrentaban al león. Y el león dijo, ¿cómo le hago? Y la anécdota dice que el león sembró discordia y cizaña entre ellos hasta que los bueyes se pelearon. Una vez que los bueyes se pelearon, entonces cada uno ya no anduvieron juntos y el león se los pudo comer de uno en uno. Y así es el pueblo de Dios, amado. Cuando no hay armonía, entonces cada quien está por su lado. Cada quien quiere hacer las cosas como mejor cree. Cada quien quiere prevalecer el uno sobre el otro. Y eso trae diferencias que muchas veces se convierten en irreconciliables, porque cuando existe esto, también germina una mala planta que se llama el orgullo, que
que se llama el yo. Y el orgullo y el yo impiden que usted pueda perdonar o aceptar el perdón de otro. Y eso es cuando la iglesia se viste de altivez, de orgullo, de vanagloria, y queremos nosotros prevalecer y no que la palabra de Dios sea la que prevalezca, de tal forma que no claudicamos, y eso hace a la iglesia enfermar. La iglesia enferma, amados, enferma del corazón, enferma del alma, enferma de los sentidos propios que Dios pone, de tal forma que es difícil que pueda la iglesia crecer de tal forma que podamos decir que la viña del Señor ha sido bendecida, ha sido prosperada, y empezamos a tener ciertas conductas que son erróneas, y el enemigo ha convertido a la iglesia en bueyes que se han dispersado y después se los caza uno a uno. Porque cuando estamos en la unidad, el uno toma la carga del otro y llora por el otro, y podemos consolarnos mutuamente, y en la misericordia de Dios pues estamos unidos. Como el Salmo dice, qué bueno que es que los hermanos estén unidos, juntos, en armonía. Dice que allí Jehová manda bendición y vida eterna. Cuando la iglesia enferma, amados, es tremendo. El jueves hablábamos de las enfermedades que venían al Señor Jesucristo, y dice que trajeron los discípulos ciegos, cojos, sordos, mudos, y el Señor les había advertido que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si lo guiare, los dos caerían en el mismo hoyo. Y hablando el Señor Jesús de que esta parábola el apóstol Pedro no la entendía, diciéndole, explícanos esta parábola. Y Jesús le dice, Pedro, aún ustedes también están sin entendimiento. Y es que cuando la iglesia está enferma, tiene falta de entendimiento de las cosas. Aunque la palabra de Dios explica por sí solo, el corazón y la mente están cerrados como cual ciego que no puede ver, amado. El ciego no puede ver, y al ciego le ocurre algo tremendo, amados. El ciego tiene que solamente proceder en base a lo que escucha. Y precisamente más escuchamos aquí en la tierra las cosas de aquí abajo, los comentarios, los malos comentarios, los chismes, lo que dijo el uno del otro, y ponemos más oído a eso que a la palabra de Dios, y procedemos como un ciego que no tiene entendimiento. Como les dije el jueves, el cojo siempre tendrá un camino diferente, tortuoso, no caminará recto. Y aunque es una parábola, es para ilustrar cómo muchas veces la iglesia no puede caminar recta, no puede avanzar, porque hay una cojera espiritual. El mudo, por consiguiente, es incapaz de poder predicar el nombre de Cristo. En él está cerrada la boca, porque no puede predicar, porque no tiene un testimonio que verdaderamente glorifique al Señor. El mudo, amados, solo tiene un lenguaje, y ese lenguaje es solo quejarse, solo se queja, y ese lenguaje es del infierno. El lenguaje celestial es: el Señor hoy nos va a bendecir, el Señor hoy tiene que ser exaltado, el Señor hoy tiene que ser glorificado. El que verdaderamente alaba al Señor tiene un lenguaje celestial. Pero cuando usted solamente habla y habla de otros y no habla de Cristo, entonces su boca lo va a hacer pecar. Usted observe, amado,
y solo deje que su corazón le guíe para ver cuántas veces habló de alguien esta semana. Y eso es triste, es tremendo, es lesivo, es doloroso, porque si usted invierte tiempo en hablar de otra persona en lugar de haber predicado de Cristo, entonces estamos con una discapacidad espiritual. Usted ve, amados, Jesús decía, por sus frutos le conoceréis. Y si usted me dice a mí, pastor, yo no hablo de nadie, yo no me meto con nadie, bueno, entonces tráigame el fruto. Muéstreme que usted ha estado hablando de Cristo, porque si no habla de nadie tampoco está hablando de Cristo. Tiene que hablar de alguien, y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Ese alguien tiene que estar en sus labios. Usted tiene que alabar, usted tiene que glorificar, usted tiene que exaltar. Las personas tienen que ver cómo es usted, con su testimonio, con su semblante, con su actitud, con su sonrisa, con su mano extendida, con su bondad, con su misericordia. Dice que había una iglesia de gente de mucho nivel, toda bien trajeada, bien elegante. Y un día entró un hombre que se había convertido al evangelio, pero este hombre era pobre y no tenía calzado, y andaba con una ropa bastante sucia y rota, pero él quería lavar porque se había convertido. Y la iglesia estaba llena, y como él no encontró asiento, llegó hasta la primera fila, y toda la iglesia lo veía a él porque realmente llamaba la atención por su atuendo, por su olor. Y sucedió algo especial. Todos lo estaban contemplando a él, y él se sentó en la alfombra, en el piso, y allí se quedó. Y todos movían la cabeza y decían, ¿cómo puede hacer esto? ¿Qué es lo que está pasando? El pastor también estaba atónito mirándolo. En eso, uno de los diáconos de mucho tiempo, anciano, que usaba un bastón, se dirigía a donde estaba este hombre. Iba con un bastón y sonaba su andar con su bastón, y todos decían, pero bueno, la verdad que está bien lo que va a hacer. Todos estaban pensando lo que iba a hacer. Cuando llegó a donde estuvo el hombre, él tiró el bastón al piso, y con mucho problema, porque tenía un problema en las piernas, se sentó también al lado del haraposo. Y fue una sorpresa para todos, y dijeron, wow, qué humildad. Y todos se alegraron después de ver que no hizo como muchos habían pensado que iba a hacer. Y cuando el pastor empezó el mensaje, porque el pastor había detenido su mensaje, dijo, bueno, dice, aunque yo les predique lo que les predique hoy, yo sé que ustedes lo van a olvidar, pero nunca se van a olvidar de lo que hizo el diácono con este hombre. Y dijo, a lo mejor ustedes pueden ser Biblias ambulantes. No sé si me está copiando. Es el testimonio, es nuestra actitud, es el trato, es la forma como usted trata a los demás, que hará que usted pueda ganar almas para el Señor. Si usted tiene consideraciones con los demás, las personas podrán ver que usted tiene a Cristo Jesús en su corazón. Si usted trata con gentileza al prójimo, esas personas dirán,
Él tiene algo especial. En su hablar se percibe que hay paz. Yo puedo entender que es una persona diferente. Aunque es una persona mayor, me trató con gentileza. Aunque es una persona que yo pensaba que me iba a tratar diferente, sin embargo, fue hospedador, fue gentil, fue amable, me extendió su mano, me dio la confianza, me hizo sentir bien. Debe de tener algo. Y amados, eso que usted ve, eso que usted escucha, debe de ser el testimonio de los hijos de Dios para poder traerlos a aquellos que creen que la iglesia es solamente 4 paredes. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia está compuesta por muchos miembros y todos los miembros, dice la Escritura en el libro de Efesios, amados, en el verso 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, dice, ¿cómo? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un organismo que tiene vida, amados. Y como tiene vida, tiene salud o está enfermo. Dice que Jesús estaba allí y dice que traían los enfermos a los pies de Cristo y ellos sanaban. Y la única manera en que la iglesia pueda estar sana es cuando la iglesia viene a los pies de Cristo de verdad. Cuando tenemos una enfermedad del alma, amados, porque muchas personas tienen traumas, tienen complejos, tienen dificultad, tienen desconfianza. Venimos así, nos criaron así a veces, venimos con heridas de muchos años y necesitamos que esas heridas sanen, amados, para que el cuerpo de Cristo esté sano, porque cada uno de nosotros es una parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros forma una estructura en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros está unido por tendones, por coyunturas. Las coyunturas, las articulaciones son una de las cosas que más duelen en el cuerpo. Las personas se quejan de dolor en el hombro, de dolor en las rodillas, de dolor en la columna. Son las uniones, amados, en donde se unen los huesos con tendones, coyunturas. Y el cuerpo de Cristo también, amado. Y si traemos traumas muchas veces desde cuando estábamos en la carne, en el mundo, traemos formas de hablar, formas de pensar, formas de tratar. Algunos venimos con ciertas idiosincrasias, machismo, feminismo, formas que son totalmente distintas a lo que la Biblia dice. Por allí algunos le dicen hasta mandarinas, esposas que gobiernan al esposo, que quieren prevalecer más que el esposo y no han comprendido lo que la palabra de Dios dice, que las esposas estén sujetas a su esposo, así como Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo Jesús. Y no pueden comprender eso, amados. Y se genera una brecha enorme dentro del hogar, dentro de la familia. Y se pierde el orden familiar y se genera un trauma en los hijos, porque los hijos ven la alteración de que la madre manda al esposo y no lo hace de la mejor manera, no tiene las formas. Ella se impone, ella gobierna, ella establece y ella dice es que así tiene que hacerse y siempre se hace lo que ella dice.
Y a lo largo del tiempo los hijos en 10, 15, 20, 30 años se han dado cuenta quién es su madre. Y de allí usted tiene desviaciones de todo tipo en cuanto a la verticalidad de los hombres y de las mujeres, en cuanto a la elección y preferencias de su sexo, de su ideología de género, perdón. Y van alterando, amados, y eso va dañando la familia. Va dañando la consideración de las hijas en cuanto a lo que es la concepción misma del matrimonio. Usted escuche a los jóvenes. Los jóvenes dicen, no me quiero casar. Yo no me quiero casar. Si un joven dice eso es porque no ansía el matrimonio, evidentemente. ¿Sabe por qué? Porque no ha visto la dulzura y el amor de lo que representa el matrimonio, amados, el nido de amor. Y eso tiene que sanarse aquí, amados. La iglesia muchas veces está llena de personas que traen enfermedades del alma. El alma, amados, está muchas veces afligida y no lo sabe. Y uno de los mayores problemas que tiene la iglesia no son las enfermedades en sí, sino la falta de entendimiento, como dice el Señor Jesús. No entendemos que estamos enfermos, no entendemos que tenemos pecados ocultos, no entendemos que tenemos cosas que el doctor tiene que examinar para buscarlo. El doctor dice, no sé lo que tiene, pero vamos a hacer estos exámenes para ver de qué se trata su enfermedad. No siempre la enfermedad es algo tan evidente, pero el doctor de doctores, el que lo sabe todo, si venimos a sus pies, entonces Él mostrará la solución, Él traerá la cura, y Él con un solo toque en nuestras vidas cambiará, amados, de tal forma que cambie nuestro carácter, que cambie nuestra filosofía de vida, que cambie nuestros conceptos, de tal forma que dejemos los traumas y vivamos una vida llena de el Espíritu, como dice aquí, amados. Dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Esa unidad, amados, en el Espíritu es el vínculo de paz que afianza la familia, que afianza la relación entre el esposo y la esposa, que afianza la relación entre los padres y los hijos, de tal forma que esa familia vive en paz. Y cuando esa familia viene a la casa de Dios, trae paz también. La salud de la iglesia depende de las familias. La salud de la sociedad depende del conglomerado de familias. Usted ve, amados, hay una violencia tremenda en las calles, hay tanta agresividad y hay tanta preocupación por lo que el mundo dice y no por lo que Dios dice, amados. Hoy todo el mundo quiere andar enmascarado, todo el mundo quiere andar con alcohol en las manos, hoy todo el mundo quiere, hay una psicosis, amado, hay una psicosis por una vulgar gripe. Están aislando y usted ve, amados, los costos de este aislamiento, amado, van a ser catastróficos en la economía mundial. Porque a causa de estarnos cuidando tanto de esto, van a haber problemas económicos y lo van a palpar en el siguiente trimestre, como la carestía de la vida, como el desabastecimiento, porque la gente está yendo a los mercados y se lleva como que va a vivir 100 años. Las perchas están vacías y a lo mejor van a morir por no ver lo que tienen adelante, cuando en realidad nuestra confianza debe estar en nuestro Creador, en Dios, en el que nos guarda, en el que hace las cosas maravillosas, en el que sí se preocupa por nosotros, amados. Debemos entender, amados, que nuestros días están contados en la mano de Dios.
Si usted tiene problemas emocionales, le recomiendo que lea el Salmo 91. Allí mi Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice que Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Yo creo, amados, que la Biblia está llena de promesas para que usted afiance su fe. Pero si usted le da más importancia a los noticieros que a la noticia diaria de Dios, de la palabra de Dios, esta palabra es palabra viva y eficaz. Es palabra que sana, es palabra que restituye, es palabra que trae paz, es palabra que trae reconciliación a los hombres con Dios mismo, que trae reconciliación entre los hombres. Es imposible, amados, que sin Cristo Jesús la iglesia sea unificada, porque habrían muchas cabezas. Todos quisieran gobernar la iglesia, como así lo han hecho algunos hombres que han querido gobernar la iglesia y se han olvidado que el que gobierna la iglesia se llama Cristo Jesús por medio de su palabra. Y es Cristo Jesús, amados. Necesitamos, para tener éxito en la unidad, ayudarnos los unos a los otros mutuamente, amados. Y estaba viendo, amado, cómo los delfines tienen una sociedad entre ellos en la que andan en manadas, no sé cómo se llama la reunión de peces, si alguien me ayuda. Cardumen, pero eso es de los peces chicos. Pero bueno, van juntos siempre. Pero no solamente que van juntos, sino que ellos a cada instante se van tocando el uno al otro. Se van tocando, se van tocando, se van tocando. Y cuando un individuo de ellos se aleja del grupo, es porque está enfermo. Y por lo regular, amados, los científicos han querido saber por qué uno de ellos se aleja. Y simplemente se aleja porque se va a dejar morir. Porque cuando le hacen la autopsia al animal, está sano, no hay ninguna enfermedad, simplemente se dejó morir porque estaba fuera de la manada. Y esto nos hace entender, amados, que si en estos animales salvajes existe esta sociedad bien integrada, ellos se protegen, amados. Ellos no solamente que se protegen entre sí, sino que si ven a un hombre en apuros, lo socorren. Son amigables y están en grupo porque ellos se defienden así de los tiburones, de las orcas, de tal forma que es como el ejemplo de los bueyes. Y la iglesia, amados, necesita tener algo que la Biblia llama la koilonía. La koilonía, en términos biológicos, es cuando el patólogo analiza bajo el microscopio y resulta ser que son muchas células que se aglomeran y forman un conjunto. Y el patólogo dice: ve, ahí hay koilonía, hay un grupo de células que están unidas. Y el apóstol Pablo utiliza ese término, amados, de manera sabia, y dice que la koilonía produce crecimiento, la koilonía genera compañerismo. El compañerismo trae una relación que hace florecer el amor, amados, porque el compañerismo es la antesala del amor, en donde todos nos unimos en un mismo espíritu, en donde todos podemos realmente gozar de la bendición de Dios, porque como les dije al comienzo, la unidad solamente es un regalo de Dios. No es que el pastor trae la unidad, no es que los diáconos traen la unidad, no es que nadie trajo la unidad la trae Dios a la iglesia por medio de su Espíritu.
Eso es algo sobrenatural, porque cuando está lo sobrenatural, entonces usted dice, wow, se sintió la presencia de Dios, se sintió algo especial, había algo especial en ese lugar. Y es que sí es especial, es sobrenatural. La presencia de Dios es sobrenatural, porque hay paz, amado. El mundo no tiene paz, el mundo tiene solo conflictos. El mundo solo tiene enfrentamientos. El mundo solamente tiene venganza. El mundo solamente tiene vanidad. El mundo solo tiene odio. El mundo solamente tiene obras de la carne. Donde hay unidad, el compañerismo y la fe en el Señor es la que nos une y nos genera de tal forma que podemos permanecer unidos, amado. Es que no es fácil que estemos unidos tantas personas sin que nos peleemos, pues, hermano. Si la naturaleza del hombre es ser peleón, es hazte para allá, es que me haces calor, es que me haces sombra, es que no me gusta cómo habla, es que tienes mal aliento, es que hueles mal. Pero en la unidad del Espíritu, amados, entonces son otras las consideraciones, es otro el sentir. Y es lo que tenemos que cuidar, el regalo de Dios, amado. Tenemos que cuidarlo con mansedumbre, tenemos que cuidarlo con humildad. Observe lo que dice el Señor Jesús en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 17. En el verso 23 dice lo siguiente: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Esa es la oración del Señor Jesús, que seamos perfectos en la unidad. Existen 3 niveles de unidad, amados: en el espíritu, en la fe y en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo me refiero. Lo estaremos predicando en los siguientes mensajes, pero básicamente, amados, la unidad del espíritu es lo que hace que la iglesia pueda preservarse y mantenerse unida a pesar de los ataques que el enemigo pueda hacer. Si reconocemos que estamos enfermos y venimos a los pies de Cristo, seremos sanados. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Padre, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús para que la unidad en el Espíritu sea una realidad en medio de toda la iglesia, en medio de todos los matrimonios y familias, que la unidad se preserve entre hermano y hermanas, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, que podamos nosotros mostrarle al mundo, Señor, cómo nos amamos. La iglesia primitiva fue conocida y el comentario era: míralos cómo se aman. Señor, yo creo que en estos tiempos tu palabra sigue vigente y que necesitamos revestirnos de humildad y de mansedumbre, y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo, llevamos cautivos a la obediencia tuya, Señor, a toda cosa que se presente irreverentemente en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que perdones la falta de humildad y la falta de amor que a veces mostramos. Pon en nosotros, Señor, un espíritu de mansedumbre, pon en nosotros un espíritu de humildad. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz.
Reconcilia, Señor Padre, los matrimonios, los padres con los hijos. Tu promesa dice, Señor, en el libro de Miqueas, que tú volverás el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Señor, que tu iglesia sea fortalecida por medio de la unidad en el Espíritu. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos.